La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando, estrellándose contra el elegante suelo del salón de baile mientras 130 invitados observaban en absoluto silencio. Me ardía la mejilla, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Julieta, mi nuera, me había abofeteado el día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. «Eso es lo que te pasa por ser tan egoísta», me gritó delante de todos. «Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblando, para recoger mis gafas rotas. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos. Otros susurraban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo, Esteban, permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo como si yo fuera invisible. «Ya no eres bienvenida aquí», continuó Julieta, alisando su impecable vestido de novia. «Esteban y yo necesitamos privacidad para empezar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Sus palabras eran puro veneno. Durante meses había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa desgastada, mi coche viejo, mi vida simple, pero esto había cruzado una línea que jamás debió tocarse. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas clavarse en mí como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no era solo un golpe físico, era la última gota. Durante años había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a bombardear mi mente mientras caminaba despacio hacia la salida. Recordé cuando Julieta vino por primera vez a mi apartamento hace 2 años. Su rostro cayó al ver mi hogar modesto, mis muebles viejos, mi pequeña cocina. «¿En serio aquí vive la madre de Esteban?», le había preguntado a él, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Desde ese momento, cada visita fue una tortura silenciosa. «Aurora, deberías mudarte a un lugar más pequeño», me dijo 3 meses atrás durante una cena familiar. «A tu edad, no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Esteban y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi hijo, que parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba, comportándose como un títere. Las humillaciones comenzaron a aumentar. Primero fueron comentarios sobre mi ropa. «Aurora, ¿no tienes algo más moderno que ponerte?». Luego Mitsuhe: «Ese coche es tan viejo, es peligroso que sigas conduciendo eso». Después, mi trabajo a tiempo parcial en la floristería local. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en vez de descansar». Cada frase era una daga envenenada que apuñalaba mi autoestima. «Mi nombre es Aurora Hooks. Tengo 68 años, y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción antes que la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería 3 días a la semana. Conduzco un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuento. Para el mundo, especialmente para Julieta, soy solo una viuda de clase media que vive de un ingreso fijo. Pero esa es exactamente la imagen que cultivé cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguno de esos invitados que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente, antes de que mi esposo muriera. Mi esposo, Roberto, no era el oficinista que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir modestamente, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto para proteger nuestra privacidad familiar. Mientras salía del salón de baile, las conversaciones de los invitados me seguían como una nube tóxica. «Pobrecita, se ve tan frágil», susurró la tía de Julieta. «La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola», añadió la prima de Esteban. «Debería estar en una residencia, no viviendo sola», comentó otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era ácido derramándose sobre heridas abiertas. El aire frío del salón contrastaba con el calor sofocante en mi pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba mi celular dentro de mi bolso negro gastado, un bolso que llevaba usando 5 años, no porque no pudiera comprar uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad más que las apariencias, algo que mi nuera jamás entendería. Marqué un número que sabía de memoria,
un número que no había usado en más de un año porque ingenuamente esperaba no necesitarlo jamás. Carlos, soy Aurora. Necesito que vengas al Salón Royal Oaks inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos que ya conoces. Es hora de que sepan la verdad. Mi voz temblaba, pero había una firmeza que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Está segura, señora Hughes?, preguntó Carlos con voz profesional y preocupada. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Miré hacia el salón una última vez. Podía ver a Julieta riendo con sus amigas, seguramente contándoles cómo había puesto en su lugar a su inútil suegra. Esteban estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar un solo gramo de remordimiento. Completamente segura, respondí. 30 minutos, Carlos, ni uno más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con pasos decididos. Por primera vez en años, iba a quitarme la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Hughes. Y cuando eso ocurriera, cuando la realidad golpeara sus perfectos mundos falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba tranquilo, iluminado por faroles que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperé 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que los había protegido en secreto más de lo que jamás imaginarían. Mientras esperaba, los recuerdos de cómo había llegado a este punto comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había empezado exactamente 2 años y medio atrás, cuando Esteban llegó a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que conocía desde que era niño. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», me dijo. Y allí estaba Julieta, con su cabello perfectamente peinado, su ropa de diseñador, y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desde el primer instante supe que algo no estaba bien. La forma en que observaba mi apartamento, evaluando cada rincón con un desprecio apenas disimulado, me lo dijo todo. «Qué acogedor», murmuró mientras miraba mis muebles de segunda mano y mis cortinas descoloridas por el sol. Su tono sugería lo contrario. Esteban, completamente cegado por lo que creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Aquella primera cena fue un desastre silencioso. Julieta apenas probó la comida que preparé con cariño, alegando que estaba cuidando su figura. Cuando le pregunté por su familia, respondió con evasivas, no sin antes interrogarme sobre mi situación financiera con una curiosidad que me alarmó. «¿Y cómo te las arreglas con la pensión de viudedad, Aurora? Debe ser difícil vivir con tan poco dinero», me dijo con falsa preocupación. Lo que Julieta no sabía era que yo la observaba tanto como ella me observaba a mí. Durante los meses siguientes empecé a notar patrones que dispararon todas mis alarmas. Cada vez que visitaban mi apartamento, hacía comentarios sobre lo anticuado que era todo, sobre cómo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en lo importante: la ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Esteban estaba en el baño, la escuché hablar bajito por teléfono en mi cocina. «Sí, mamá. El apartamento de su mamá está en una zona carísima. Si logro convencerla de mudarse a un sitio más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta tener nuestro propio lugar. Es tan ingenua que probablemente hasta nos agradecerá por ayudarla con la transición». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve la compostura cuando regresó al salón fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción fue una representación cuidadosamente calculada. Ella interpretaba el papel de la nuera preocupada por el bienestar de su suegra, mientras yo actuaba como la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro, yo estaba tomando nota de cada movimiento, entendiendo sus verdaderas intenciones. Era como una partida de ajedrez en la que ambas creíamos estar ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero, insinuaciones sutiles. «Aurora, he visto apartamentos preciosos para personas de tu edad con servicios incluidos y sin preocupaciones de mantenimiento». Luego, presiones más directas. «No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera durante días?». Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Esteban, mi propio hijo, empezó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. «Mamá, Julieta tiene razón.
Tal vez sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Ver cómo se transformaba en un títere de esa mujer era más doloroso que cualquier insulto. El hijo que crié con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de su compromiso. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tensas. Julieta comenzó a traer revistas inmobiliarias y folletos de residencias para mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Aurora. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía, extendiendo los folletos sobre mi mesa como si fuera una negociación empresarial. Pero yo también había hecho mi propia investigación. Una tarde, mientras ellos salieron a hacer compras para la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en bienes raíces. Amelia, necesito que investigues algo para mí, le dije. Hay una pareja muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su situación financiera real. Lo que descubrí me heló la sangre. Julieta y Esteban estaban endeudados hasta el cuello. La boda que planeaban costaba más de $50,000, financiada completamente con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba a punto de ser embargado por falta de pago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con cuotas que no podían permitirse. Su estilo de vida era una fachada construida sobre una deuda asfixiante. Todo empezó a encajar. La prisa por casarse, la insistencia en que yo me mudara, los comentarios constantes sobre mi supuesta fragilidad económica. No era amor lo que los unía. Era la desesperada necesidad de encontrar una salida a sus problemas financieros, y mi apartamento, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada al alma. Mi hijo, el niño que crié con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso que explotar en lugar de una persona a quien amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Aurora, no puedes seguir siendo tan egoísta, me dijo Julieta 3 días antes de la ceremonia. Esteban y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio. Lo mínimo que podrías hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya no llevaban la máscara de la preocupación fingida. Era una exigencia directa, disfrazada de favor familiar. Aquella noche tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado completamente desde la muerte de Roberto. Carlos, necesito que prepares unos documentos. Es posible que pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se volvió seria al instante. Señora Hughes, ¿está segura de que este es el momento adecuado? Me advirtió. Una vez que esta información sea pública, no podrá retirarla. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero ya había tomado mi decisión. La familia que intenté proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el estacionamiento del salón de baile, esperando a que Carlos llegara con los documentos que lo cambiarían todo, comprendí que había llegado el momento de la verdad. Faltaban 25 minutos para que Julieta, Esteban y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrieran quién era en realidad Aurora Hughes. 25 minutos para que sus perfectos mundos construidos sobre mentiras y avaricia se desmoronaran como castillos de arena. La brisa nocturna hacía crujir las hojas de los árboles alrededor del estacionamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que, en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi coche, podía ver las luces doradas del salón de baile, escuchar la música alegre y las risas que salían por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que, en cuestión de minutos, aquella celebración se convertiría en una pesadilla para sus protagonistas. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto sin retorno. La humillación más grande había ocurrido solo 2 semanas antes de la boda, durante lo que Julieta había llamado una reunión familiar importante. Llegó a mi apartamento acompañada no solo por Esteban, sino también por sus padres, una emboscada perfectamente planeada. Aurora,
Queremos hablar contigo sobre tu futuro, comenzó la madre de Julieta, una mujer altiva que me miraba como si yo fuera un insecto molesto. Creemos que ha llegado el momento de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó el padre de Julieta, un hombre corpulento que inspeccionaba mi apartamento con los ojos de un tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Y si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días? Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Esteban permaneció en silencio durante toda la conversación, asintiendo de vez en cuando como un títere bien entrenado. Verlo allí, sentado junto a una familia que me trataba como un obstáculo, fue como ver morir ante mis ojos al hijo que había criado. Mamá dijo por fin, con una voz que ya no reconocía, tienen razón. Julieta y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si te mudas a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Apropiado para mi edad?, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir por dentro. ¿Y quién decide qué es apropiado para mí? ¿Tú? La madre de Julieta intercambió una mirada significativa con su marido, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero tienes que pensar en lo que es mejor para Esteban y Julieta. Lo que es mejor para ellos, murmuré, empezando a comprender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que empiecen su vida de casados, ¿no? El incómodo silencio que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esa conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Julieta tomó el control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Aurora, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comida preparada. Podrías hacer amigos que entiendan por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me revolvió el estómago. ¿Por lo que estoy pasando?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Y qué es exactamente lo que crees que me está pasando, Julieta? Ella miró a Esteban buscando apoyo antes de responder. Bueno, soledad, incertidumbre económica, el miedo a no poder cuidar de ti misma. Es normal a tu edad, Aurora. No tienes por qué avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de aquella mujer de 28 años diciéndome que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento. Pero entonces vi algo en sus ojos que me heló la sangre, la absoluta certeza de que tenía derecho a mi vida, a mi casa, a mis decisiones. Para ella yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que había que retirar con la menor resistencia posible. Hemos hecho los números, continuó el padre de Julieta, sacando una carpeta que claramente habían preparado de antemano. El coste de la residencia sería de aproximadamente $2.500 al mes. Con la venta de tu apartamento, tendrías dinero suficiente para cubrirlo durante muchos años, y aún sobraría algo para, bueno, ayudar a Esteban y Julieta con sus gastos iniciales de casados. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar ni de mi seguridad, se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Aurora, dijo Esteban, con una voz que sonaba ensayada, esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas. Pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales. La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían la manera legal de declararme incapaz. Habían hecho sus deberes. Habían planeado. Habían preparado el terreno para quitarme todo por la fuerza si era necesario. El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado allí, permitiendo que unos extraños me amenazaran en mi propia casa. Aquella noche, después de que se marcharan con mi negativa firme, lloré por primera vez en años, no de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que aún tenía sobre mi familia. Llamé a Carlos de inmediato. Necesito que investigues algo con urgencia, le dije entre lágrimas. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera real de mi hijo y de su prometida. Todo. Deudas, ingresos, obligaciones, todo. Los resultados de esa investigación fueron devastadores. Esteban ganaba $45,000 al año como jefe de ventas,
pero tenía deudas de más de 80,000 en tarjetas de crédito. Julieta trabajaba a tiempo parcial como asesora de imagen, ganando quizá 4,000 al año, pero gastaba como si tuviera un salario ejecutivo. Juntos debían más de $120,000, sin contar los préstamos que habían pedido para la boda. El apartamento que alquilaban por $2,000 al mes llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Los coches que conducían estaban financiados con cuotas que consumían el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta principal estaba al máximo y habían empezado a usar adelantos en efectivo para pagar otras deudas. Estaban en caída libre financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que rompió mi corazón por completo. Durante los últimos 6 meses, Esteban había estado llamando regularmente a bancos y aseguradoras para preguntar sobre préstamos usando la propiedad de su anciana madre como garantía. Había estado consultando sobre procedimientos legales para obtener poderes financieros sobre personas mayores. Mi propio hijo llevaba meses planeando mi despojo sistemático. La información más dolorosa llegó al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Julieta les decía a sus amigas que se había sacrificado comprometiéndose con un hombre mayor y menos atractivo porque su madre tenía propiedades valiosas y ningún heredero que compitiera por ellas. Para ella, casarse con Esteban no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación fue la última gota. Durante semanas, había considerado simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que quizás el impacto los haría recapacitar. Pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero ni de desesperación. Se trataba de una avaricia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los días previos a la boda fueron una tortura. Cada llamada de Esteban era una nueva presión para que reconsiderara mi posición. Cada visita de Julieta incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y mi egoísmo. Habían empezado a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no tenían importancia. La noche antes de la boda, Esteban hizo su último intento. «Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines poniéndote difícil. Julieta solo quiere lo mejor para todos nosotros». Sus palabras fueron la confirmación definitiva de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaría al día siguiente ya no era el niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche esperando a Carlos, comprendí que todo había conducido a este momento inevitable. No se trataba de venganza ni de crueldad, se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus actos. Se trataba de enseñarles que hay líneas que nunca deberían haberse cruzado. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de José, mi vecino del apartamento de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. «José, soy Aurora. Necesito pedirte un favor muy importante», dije, con la voz temblorosa. «¿Podrías ir a mi apartamento y traerme la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio?» «Sí, ahora mismo. Es urgente». José había sido como un hermano para mí desde la muerte de Roberto, y sabía que podía confiar en él sin que hiciera preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que había tenido con él solo una semana antes. Había visto desde su balcón cuando Julieta llegó con un tasador inmobiliario sin avisarme. «Aurora, esa chica trajo a un hombre con un maletín que estuvo midiendo tu apartamento desde fuera», me dijo con evidente preocupación en la voz. Cuando me vieron, se fueron enseguida. «No me gusta nada lo que está pasando». José había sido el primero en notar los cambios sutiles en el comportamiento de Esteban en los últimos meses. «Tu hijo ya no me saluda como antes», comentó. «Antes se quedaba a charlar conmigo cuando venía a verte. Ahora entra y sale a toda prisa, como si escondiera algo». Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de esa noche. La carpeta que le había pedido contenía documentos que nadie de mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversiones que Roberto y yo habíamos guardado en secreto durante décadas, documentos que demostraban que la pobre viuda que vivía con una pensión modesta era en realidad una mujer con suficientes recursos como para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, José apareció en el estacionamiento con la carpeta en las manos. «Aurora,
¿Qué está pasando? Te ves muy alterada, dijo mientras me entregaba los documentos. Tiene que ver con la boda de Esteban, expliqué. Le resumí lo ocurrido en el salón, y vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle. Esa mujer es una víbora, murmuró. Siempre lo supe. José, en unos minutos va a llegar un hombre llamado Carlos. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí, le pedí. Y José, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como familia para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Cuando José regresó al edificio, abrí la carpeta y empecé a revisar documentos que no había mirado en meses. El primero era un estado de cuenta bancario que mostraba un saldo de 5.400.000 en una cuenta de inversión. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro que generaba $50,000 mensuales en alquiler. El tercero era la escritura de una casa en la playa que había comprado como inversión hacía 10 años. Roberto había sido un genio de las inversiones, empezando con un pequeño negocio de importación y convirtiéndolo en un imperio silencioso. Juntos tomamos la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y la seguridad de nuestra familia. La riqueza visible atrae problemas, solía decir Roberto. La riqueza invisible te da poder. Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento en esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El coche viejo que conducía no se debía a limitaciones económicas, sino a que había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi apartamento, el que Julieta codiciaba tanto, era en realidad la propiedad menos valiosa de mi cartera. Lo había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que contenía. Era donde Roberto y yo habíamos pasado nuestros últimos años juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde él murió en mis brazos después de una dura batalla contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que cambiaría todo para Esteban y Julieta. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo empezó a tener problemas económicos, yo había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de las tarjetas de crédito que él creía que venían de un bono de trabajo salían en realidad de mi cuenta. El descuento especial en el alquiler que pensaba haber negociado con su casero era dinero que yo transfería cada mes. Sin que Esteban lo supiera, llevaba años subvencionando su estilo de vida irresponsable. El lujoso apartamento en el que vivía, el coche que conducía, incluso algunos de los gastos de la boda que se celebraba en ese mismo momento habían sido posibles gracias a mi apoyo económico secreto. Yo creía que estaba ayudando a mi hijo a atravesar un periodo difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona a la que ya no reconocía. Los registros bancarios mostraban transferencias mensuales por un total de $4,500 que mantenían a flote el barco que se hundía de la vida financiera de Esteban, dinero que él pensaba que provenía de bonificaciones o devoluciones de impuestos cuando en realidad era su madre, tratando desesperadamente de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Julieta me humillaba por ser una supuesta carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la que podían permitirse ese matrimonio. Mientras planeaban despojarme de mi apartamento para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y miré una vez más hacia el salón de baile. Las luces seguían encendidas. La música seguía sonando. Los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los hilos financieros con los que había protegido a un hijo que había elegido traicionarme. Esto no es venganza, me recordé a mí misma. Esto es justicia. Se trata de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la avaricia tiene un precio, que la familia no es algo que se pueda vender por conveniencia económica. Había intentado proteger a Esteban de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta volverlo irreconocible. Los faros de un coche se acercaron al estacionamiento, iluminando la noche con una luz blanca que me cegó por un momento. Era Carlos, puntual como siempre,
llegando con los documentos que lo cambiarían todo para siempre. Salí de mi coche y caminé hacia él, sintiendo como cada paso me alejaba de la Aurora que había sido y me acercaba a la mujer que necesitaba ser. Señora Hughes, dijo Carlos al bajar de su coche, con una carpeta legal bajo el brazo, ¿está completamente segura de esto? Una vez entremos ahí, no habrá manera de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré por última vez hacia el salón de baile, donde seguramente mi hijo y su nueva esposa seguían celebrando su victoria sobre la vieja inútil a la que acababan de humillar. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Aurora Hughes. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y empezó a mostrarme los documentos que había preparado con su habitual eficiencia. Señora Hughes, aquí está la orden para la suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado realizando a nombre de Esteban Hughes, dijo, señalando el primer papel. Y aquí está el aviso de cancelación del contrato de alquiler que usted había garantizado confidencialmente. El propietario recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero firmes. Cada documento representaba un hilo que yo había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo. Y ahora los estaba cortando uno por uno. ¿Y el pago del salón de baile? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cancelado, confirmó Carlos. El depósito que usted había garantizado será retirado esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar otra forma de pago. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola helada. Durante 3 años había sido la red de seguridad invisible que mantenía a flote la vida de Esteban y Julieta. El apartamento donde vivían, el coche que él conducía, incluso la boda que estaban celebrando en ese mismo momento, habían sido posibles gracias a mi apoyo económico secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo de forma definitiva. Carlos, quiero que entiendas algo, le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no sentía desde hacía años. Esto no es crueldad ni venganza. Es la única manera de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus actos, y esa protección los convirtió en personas que no reconozco. Lo entiendo perfectamente, señora Hughes, respondió Carlos con un respeto genuino en la voz. En mis 30 años como asesor financiero, he visto a muchas familias destruirse por la avaricia y la ingratitud. Lo que usted está haciendo requiere más valor del que la mayoría de la gente tiene. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón y, con cada paso, podía sentir mi corazón latiendo más rápido. No era nerviosismo lo que sentía. Era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi respeto por mí misma, mi derecho a ser tratada como un ser humano y no como un recurso que explotar. La música se detuvo de golpe cuando entramos al salón de baile. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos de inmediato. Al fin y al cabo, llevaba décadas manejando los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad. Su presencia en eventos sociales solía significar que algo importante estaba a punto de ocurrir. Julieta fue la primera en reaccionar. ¿Qué haces aquí, Aurora?, me gritó desde el centro de la pista, donde se estaba haciendo fotos con Esteban. ¿Ya te fuiste una vez? ¿No fue suficiente drama para una sola noche? Su voz llevaba esa arrogancia que conocía tan bien, pero pude detectar una nota de nerviosismo que antes no estaba allí. Señoras y señores, dijo Carlos con voz clara y profesional, les pido disculpas por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que tratar con el señor Esteban Hughes y la señora Julieta Dawson. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados empezaron a sacar sus teléfonos, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Esteban se acercó lentamente, con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando aquí, mamá?, me preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura como cuando me había humillado minutos antes. ¿Quién es este hombre y por qué habla de asuntos legales? Pude ver sus manos temblando ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que tenía desde niño. Esteban, dije con una voz más firme de lo que me había sonado en meses, este es Carlos Jones, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregarte unos documentos que, creo,
te resultarán muy reveladores. Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. Señor Esteban Hughes, por la presente se le notifica que la garantía financiera que su madre había proporcionado para su contrato de alquiler ha sido cancelada de forma inmediata. Su arrendador será informado mañana por la mañana y tendrá 30 días para encontrar un nuevo garante o desocupar la propiedad. Todo el color desapareció del rostro de Esteban. ¿Garantía financiera?, murmuró, mirándome con unos ojos que empezaban a llenarse de comprensión y horror. Mamá, ¿de qué está hablando? Pero yo veía en su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su buena suerte financiera no era del todo natural, pero había elegido no hacer preguntas porque las respuestas podían ser incómodas. Además, continuó Carlos implacable, las transferencias mensuales de $4.500 que su madre ha estado realizando a sus cuentas personales han sido suspendidas de manera permanente. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguros del coche y varios otros gastos que usted creía que estaban siendo cubiertos por otras fuentes. Julieta dejó escapar un grito ahogado que resonó por todo el salón. Eso es imposible, exclamó corriendo hacia nosotros, con su vestido de novia arrastrándose por el suelo. Esteban no tiene una madre rica. Mírenla, miren su ropa, su coche. Es una anciana que vive de una pensión miserable. Su histeria era evidente, y varios invitados empezaron a murmurar entre ellos con creciente fascinación. Por último, dijo Carlos, sacando el último documento de la carpeta, el pago garantizado de esta celebración también ha sido cancelado. La administración del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan marcharse esta noche. Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba, y vi como algunos invitados empezaban a moverse nerviosos hacia las salidas. La comprensión golpeó a Esteban como un martillazo. Tú, murmuró, mirándome con unos ojos incapaces de procesar por completo lo que estaban oyendo. Todo este tiempo has estado pagando por todo. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño pequeño que había sido, vulnerable y confundido. Durante 3 años, Esteban, confirmé con una voz extrañamente serena tras la tormenta emocional que había vivido. 3 años en los que creí que te estaba ayudando a superar un momento difícil. 3 años en los que pensé que al final te recuperarías y volverías a ser el hombre que yo crié. 3 años en los que confié en que recordarías los valores que te enseñé. Julieta empezó a dar vueltas en círculo, sujetándose la cabeza con creciente desesperación. Esto no puede estar pasando. No puede ser real, gritaba, mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y morbosa fascinación. Eres una vieja pobre. Trabajas en una floristería. Conduces un coche de 10 años. No puedes tener dinero. Las apariencias engañan, Julieta, dije al fin, sintiendo como décadas de interpretación cuidadosa llegaban a su fin. Durante años elegí vivir con sencillez porque mi marido y yo creíamos que la riqueza visible atrae problemas. Y resulta que teníamos razón. Solo que los problemas vinieron de donde menos los esperábamos. La música se había detenido por completo, y el único sonido en el salón era la respiración agitada de los recién casados y los murmullos crecientes de los invitados, que empezaban a entender que estaban presenciando algo totalmente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en una leyenda urbana. Mamá, dijo Esteban, con la voz rota, por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto, la boda, los invitados, todo. Pero yo veía en sus ojos que por fin empezaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo económico. Había perdido a su madre, a la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. La única manera de arreglar esto, Esteban, respondí, era no romperlo desde el principio. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. 130 invitados contuvieron la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Julieta se quedó inmóvil por primera vez en toda la noche. Sus ojos iban de Carlos a los documentos, y luego a mi rostro, como buscando una grieta en la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Esteban simplemente me miraba con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de shock, comprensión tardía y horror absoluto. Señora Hughes, dijo Carlos con una voz lo bastante alta para que todos escucharan, ¿desea que proceda a leer los detalles financieros completos? Su pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Vi a varios invitados acercarse,
fascinados por el drama que se desplegaba ante sus ojos. Por favor, Carlos, respondí con una serenidad que no sabía que poseía. Creo que todos merecen conocer toda la verdad. Julieta intentó interrumpir con un chillido desesperado, pero Carlos levantó una mano y continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. Durante los últimos 36 meses comenzó, consultando sus documentos, la señora Aurora Hughes ha transferido un total de $162,000 para cubrir los gastos de vida de su hijo, Esteban Hughes, y de su prometida. Esto incluye $48,000 en pagos de alquiler, $44,000 en pagos de tarjetas de crédito, $18,000 en seguros de vehículos y $22,000 en gastos varios. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Algunos invitados se miraron con asombro. Otros sacaron calculadoras en sus móviles para comprobar las cifras. La madre de Julieta, que había permanecido sentada en la mesa principal durante toda la confrontación, se levantó lentamente, con el rostro completamente pálido. Además, continuó Carlos sin piedad, la señora Hughes garantizó personalmente el coste total de esta celebración, incluyendo salón, comida, música, flores y fotografía, por un importe de $53,000. Dinero que, como he mencionado antes, ya no está disponible para cubrir esos gastos. Julieta finalmente recuperó la voz, pero lo que salió de su boca fue más un alarido que palabras coherentes. Es imposible, es una mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como una pobre. Se volvió hacia los invitados como buscando apoyo, pero solo encontró rostros fascinados, y algunos claramente divertidos por su desesperación. Mi querida Julieta, dije con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria, acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a la gente por las apariencias. Durante años elegí vivir de forma sencilla porque mi marido, Roberto, y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy sabia. Esteban reaccionó al fin, acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor, tiene que haber una explicación. Tiene que haber una forma de resolver esto. No puedes no puedes destruir mi vida así. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento sentí una punzada de dolor materno que casi me hizo flaquear. ¿Destruir tu vida?, repetí, sintiendo como la rabia volvía a hervir. Yo estoy destruyendo tu vida. ¿No fue tu esposa la que me abofeteó delante de 130 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó mirando sin decir una sola palabra mientras me humillaban? ¿No fuiste tú quien planeó despojarme de mi casa? La verdad de mis palabras resonó en el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había iniciado todo este drama. Algunos incluso tenían videos en sus teléfonos de la bofetada que Julieta me había dado, pruebas digitales de la crueldad que había desencadenado esta revelación. Pero eso fue diferente, murmuró Esteban, aunque su voz carecía de convicción. No sabíamos, no entendíamos, pensábamos que de verdad necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo, y vi cómo algunos invitados se intercambiaban miradas de desprecio. ¿No sabías?, pregunté, alzando la voz por primera vez en toda la noche. ¿No sabías que estabas planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi casa? ¿No sabías que habíais traído a un tasador inmobiliario a escondidas? ¿No sabías que llevabas meses investigando formas legales de declararme incapaz si no cooperaba? Con cada pregunta, la postura de Esteban se encogía un poco más. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Hughes, también debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los bienes que anteriormente estaban destinados a usted como heredero han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a proteger a las personas mayores del abuso familiar. El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Julieta dio un paso atrás tambaleándose, como si la hubieran golpeado físicamente. No puedes hacer eso, chilló, perdiendo por completo la máscara de compostura. Somos tu familia. Esteban es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una pelea tonta. ¿Una pelea tonta?, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. ¿Así describes una conspiración familiar para quitarle a una anciana su casa? ¿Así justificas abofetear a la madre de tu marido el día de tu boda? Mi voz se había vuelto helada, y vi a algunos invitados estremecerse. El padre de Julieta,
que había permanecido callado durante toda la confrontación, por fin se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. Señora Hughes, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Quizás podríamos hablar de esto en privado cuando las cosas se calmen. Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. No hay nada que hablar en privado, respondí con firmeza. Todo lo que tenía que decir lo he dicho aquí, delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación. Ustedes eligieron hacer esto público, así que mi respuesta también será pública. Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como si siguieran un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó en el salón. Señora Hughes, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán de inmediato. Se volvió hacia Esteban y Julieta con expresión profesional, aunque no sin cierto matiz de satisfacción. Les recomiendo que contacten con sus propios asesores legales y financieros lo antes posible. Julieta por fin se derrumbó. Literalmente se dejó caer en una silla cercana y empezó a llorar con sollozos descontrolados que retumbaban en el salón. Todo está arruinado, murmuraba entre lágrimas. Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, todo destruido. Su vestido de novia, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. No, dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. Lo que está destruido son las mentiras, la avaricia y la falta de respeto. Lo que se ha roto es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias. Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la vista. Esto es lo que pasa cuando confundes bondad con debilidad. Esteban fue hacia su esposa y le puso una mano temblorosa en el hombro. Julieta, tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer. Pero incluso mientras hablaba, veía en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Hay puentes que, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Hay una manera de arreglar esto, Esteban, dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. Puedes aprender de esto, puedes crecer, puedes convertirte en las personas que yo esperaba que fueran antes de que la avaricia los corrompiera. Mi voz se suavizó un poco porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que ocurrir sin mi ayuda económica, sin mi apartamento y sin mi herencia. Tendrás que hacerlo por el camino difícil, como hace todo el mundo. El salón permaneció en un silencio absoluto, cada persona presente consciente de que estaba presenciando el final definitivo de una relación familiar. Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados conmocionados y una pareja de recién casados cuyo mundo perfecto se había derrumbado en menos de 30 minutos. Mientras Carlos y yo caminábamos hacia la puerta, el silencio a nuestras espaldas fue interrumpido por una voz que no esperaba oír. Espera, Aurora. Era Lucía, la hermana menor de Esteban, que había estado sentada en una mesa del fondo durante toda la confrontación. Corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión de absoluto horror en el rostro. Tía Aurora, dijo con voz temblorosa, yo no sabía nada de esto. Te juro que Esteban nunca me contó lo que estaban planeando contigo. Lucía siempre había sido mi sobrina favorita, una profesora de 29 años que había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Esteban se alejara. Si hubiera sabido lo que pensaban hacerte, habría intentado detenerlos. Me detuve y la miré, viendo en sus ojos la misma honestidad que conocía desde que era niña. Lo sé. Lucía, respondí suavemente, poniendo una mano en su mejilla. Siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades ni como recursos que explotar. Sus lágrimas cayeron con más fuerza mientras asentía, claramente devastada por las acciones de su hermano. ¿Pero por qué nunca nos contaste lo del dinero?, preguntó Lucía con genuina confusión. ¿Por qué guardaste todo esto en secreto durante tantos años? Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, sobre todo viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor verdadero. Porque tu tío Roberto y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia a las personas, expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. Hemos visto familias destruidas por herencias, amistades rotas por préstamos, hijos que ven a sus padres como pensiones andantes. Decidimos vivir de forma sencilla para proteger las relaciones que realmente importaban. Lucía asintió despacio,
empezando a comprender la sabiduría detrás de nuestras decisiones. Pero Esteban, el antes era distinto. Cuando éramos niños, habría defendido a cualquiera que te hiciera daño. ¿Qué le pasó? Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. Lo que le pasó fue Julieta, respondí con tristeza, pero sin rencor. Lo que le pasó fue la avaricia disfrazada de amor, la ambición sin valores y yo, que en mi intento de protegerlo, le negué la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias. Mi respuesta resonó en el salón, donde los invitados seguían pendientes de cada palabra. Carlos había permanecido respetuosamente a un lado durante este intercambio, pero ahora se acercó y me susurró algo al oído. Señora Hughes, el gerente del salón se está acercando. Parece que ya se ha enterado de la cancelación del pago garantizado. Efectivamente, pude ver a un hombre corpulento con traje caminando hacia nosotros con varios papeles en la mano y una expresión muy seria. Cada palabra era como una daga, pero eran palabras que debían decirse. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Julieta con voz desesperada, mirando a los invitados que seguían abandonando el salón. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Van a hacer lo que hace toda gente responsable, respondí. Van a buscar maneras de ganar dinero honestamente. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a descubrir lo que significa trabajar duro por lo que quieren, en lugar de esperar que otros se lo den todo hecho. Mi voz se había vuelto más firme, y podía sentir décadas de sabiduría acumulada salir a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró: Señora Hughes, el proceso legal ha terminado. Todos los documentos han sido entregados y explicados. Aquí ya no hay nada más que podamos hacer. Su mensaje era claro. Era hora de irme, de dejar que Esteban y Julieta afrontaran las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Lucía se acercó una vez más y me abrazó con fuerza. Tía Aurora, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, pase lo que pase con Esteban. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la codicia. Y tú siempre tendrás el mío, Lucía, respondí, devolviéndole el abrazo. Recuerda esta noche cuando tengas que tomar decisiones importantes en tu vida. Recuerda que el carácter no se define por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que amamos. Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, comprendiendo por completo la lección que se estaba desarrollando ante sus ojos. Martínez se acercó de nuevo, esta vez con mayor urgencia. Señoras y señores, necesito una resolución inmediata, dijo. Tengo otros compromisos esta noche, y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago. Su paciencia profesional se estaba agotando por fin, añadiendo más presión a una situación ya desesperada. Tienen mi número de teléfono, les dije a Esteban y Julieta por última vez. Cuando estén preparados para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa sincera por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso, añadí, mirándolos directamente, primero tendrán que encontrar la manera de resolver el desastre que han creado aquí ustedes solos. Con esas palabras, me giré y caminé hacia la salida junto a Carlos, dejando atrás un salón lleno de caos, desesperación y la dura realidad de unas consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi piso se había convertido en un refugio de paz como hacía años que no sentía. José había venido todas las mañanas con café y bollería de la panadería del barrio, asegurándose de que estuviera bien después de lo que él llamaba la noche en que Aurora recuperó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que todavía tenía una familia elegida que me valoraba por quien realmente era. El teléfono no había dejado de sonar en esos 3 días. Esteban había llamado 37 veces, dejando mensajes que evolucionaban desde la rabia inicial hasta súplicas desesperadas. Julieta había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres se habían presentado 2 veces en la puerta de mi casa, exigiendo que arreglara el desastre que había causado, pero yo me mantuve firme con una calma que me sorprendía incluso a mí. Carlos llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, resultaban devastadoras en toda su magnitud. Señora Hughes, me dijo mientras tomábamos té en mi balcón,
He recibido informes de todos los frentes. Esteban y Julieta fueron desalojados de su piso ayer por la mañana. El salón ha iniciado acciones legales para recuperar los $53,000 adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por impago. ¿Y dónde viven ahora?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Con los padres de Julieta, respondió Carlos. Por lo visto es un piso de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa, según mis fuentes. Su expresión sugería que, tensa, era una descripción muy suave de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi aparcar un coche familiar frente al edificio. Era Lucía, pero esta vez no venía sola. Con ella estaba Amelia, mi vieja amiga del sector inmobiliario. Y, para mi sorpresa, del asiento trasero bajó José. «Aurora», gritó Lucía desde la acera. «Tenemos que hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber». Cuando llegaron a mi piso, sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y preocupación que me puso en alerta de inmediato. «Tía Aurora», empezó Lucía, «he estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda. Cosas que creo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». Se sentó en mi sofá con una carpeta en las manos tan oficial como la que Carlos había llevado al salón. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté, sirviéndole té mientras intentaba mantener la calma. Amelia carraspeó y habló por primera vez. «Aurora, estos últimos 3 días he estado investigando la situación financiera de Esteban y Julieta. Lo que he encontrado va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Llevaban más de 1 año planeando esto», continuó Amelia, abriendo la carpeta para mostrar unos documentos que me revolvieron el estómago. «He encontrado pruebas de que Julieta había estado consultando con abogados especializados en casos de capacidad mental de personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incapaz y obtener el control de todas tus propiedades». José, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con expresión grave. «Aurora, hay más. Aquella noche, después de que te fueras del salón, oí a Julieta hablar por teléfono con alguien. Decía que la vieja había arruinado todo, pero que todavía tenían el plan B». Sus palabras me recorrieron la espalda como un escalofrío. «Plan B», repetí, sintiendo cómo el estómago se me encogía con una mezcla de miedo y rabia. Lucía tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Tía Aurora, han estado diciendo por todas partes que te has vuelto senil, que la escena en la boda fue la prueba de que has perdido el contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos». La magnitud de su traición se extendió ante mí como una herida infectada. No les había bastado con humillarme en público, con planear quitarme mi casa, con conspirar contra mí durante meses. Ahora intentaban usar mi respuesta justificada a su crueldad como prueba de incapacidad mental. Era una maldad que superaba todo lo que había creído posible. «Pero eso no es todo», añadió Amelia, con la voz temblorosa. «He descubierto que Julieta ha estado difundiendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos, sugiriéndoles que informen de cualquier cosa preocupante que vean en ti». La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había llegado para nuestra reunión programada, entró en el piso en ese momento y encontró el ambiente cargado de tensión. «Señora Hughes, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes», dijo, con una expresión más seria de lo habitual. «Tengo noticias adicionales que confirman lo que han descubierto sus amigos. Esteban presentó ayer una solicitud preliminar», explicó, sacando documentos de su propia carpeta. «Está pidiendo que un tribunal evalúe su capacidad mental basándose en lo que él llama un comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha aportado declaraciones juradas de varios testigos que estaban presentes en la boda». «¿Declaraciones juradas?», pregunté, sintiendo que la rabia desplazaba al shock. «¿Qué tipo de declaraciones?». Carlos revisó sus papeles antes de responder. «Declaraciones que describen su estallido emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Declaraciones que califican sus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales». Lucía apretó mi mano con más fuerza. «Tía Aurora, han convencido a varios invitados de la boda para que firmen esas declaraciones. La mayoría ni siquiera entiende lo que pasó esa noche.
Solo vieron a una anciana enfrentándose a unos recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que había visto la verdad, pero se sentía impotente para hacer que prevaleciera. Pero también tenemos buenas noticias, intervino José con una sonrisa que contrastaba con la gravedad del momento. Resulta que hay más gente de tu lado de lo que ellos imaginan. Sacó su propio teléfono y me mostró una pantalla que me dejó atónita. José, ¿qué es esto?, pregunté, viendo lo que parecía un video en redes sociales con miles de visualizaciones. Aurora, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Pues algunos de esos videos se han hecho virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia se inclinó también para mirar el teléfono. Aurora, los comentarios en esos videos son abrumadoramente a tu favor. La gente elogia tu valentía, tu dignidad bajo presión, tu decisión de poner límites. Algunos comparten sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de las personas mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas aplauden la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan desigual como había temido al principio. Pero hay algo más que deben saber, dije, tomando una decisión que llevaba 3 días madurando. Si Esteban y Julieta quieren jugar a este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se han metido. Me levanté y caminé hasta mi escritorio, donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso a personas mayores. He estado documentando todo: las visitas intimidatorias, las amenazas implícitas, la conspiración para quitarme mis propiedades, incluso la bofetada que me dio Julieta. Saqué unas fotografías de mi mejilla hinchada tomadas inmediatamente después de la boda, pruebas médicas de la agresión física. Si quieren guerra, continué con una determinación que no sentía desde hacía décadas, tendrán guerra. Pero será una guerra librada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma, he decidido hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa en público. Voy a mostrarle al mundo exactamente qué pasa cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La habitación se llenó de una energía nueva, la energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para hacerla valer. 6 meses después de aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después, me encontré sentada en el plató de televisión más importante de la ciudad, esperando que empezara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa, Historias de una vida, había contactado con Carlos después de que los videos de la boda acumularan más de 2 millones de visualizaciones en redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar hacia las personas mayores. La periodista, Catalina Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los últimos ajustes de iluminación. Señora Hughes, me dijo con una sonrisa cálida, quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares durante estos 6 meses. Muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Esteban y Julieta intentaron construir contra mí se derrumbó de forma espectacular cuando Carlos presentó pruebas de su conspiración para declararme incapaz. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por temeridad procesal y obligados a pagar mis honorarios de abogada, que ascendían a $45,000. La quiebra que siguió fue rápida y devastadora. Esteban perdió su trabajo cuando su empresa se enteró del escándalo público. Julieta intentó montar un negocio de consultoría de imagen, pero los videos virales arruinaron por completo su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en las afueras, con trabajos a tiempo parcial, luchando por pagar las deudas acumuladas. Salimos al aire en 5 minutos, anunció el director del programa. Miré las cámaras que en breve transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. A mi lado estaba Carlos, que había aceptado aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso.
En el público estaban José, Lucía y Amelia, mis pilares de apoyo durante esos meses difíciles. Lo más doloroso de esos 6 meses había sido el silencio absoluto de Esteban. Tras perder el juicio, no intentó contactarme ni una sola vez. No hubo llamadas pidiendo perdón, ni cartas explicando su comportamiento, ni el más mínimo reconocimiento de que sus actos habían estado mal. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. Julieta, en cambio, sí intentó contactar conmigo varias veces. Sus mensajes pasaron de las amenazas legales a súplicas desesperadas de ayuda económica. El último mensaje, recibido apenas 2 semanas antes, decía: Aurora, sé que cometimos errores, pero somos familia. Esteban está enfermo por el estrés y estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto se críe en la pobreza. La noticia del embarazo fue como una puñalada en el corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a personas que no querían salvarse. Intentar hacerlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Señora Hughes, empezamos en 30 segundos, me avisó Catalina. Respiré hondo y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los videos, contándome sus propias historias de abuso familiar. Personas mayores cuyos hijos habían tomado el control de sus finanzas, padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no daban dinero. Estamos en directo en 3, 2, 1. Se encendió la luz roja de la cámara y Catalina comenzó con una introducción que había ensayado a la perfección. Buenas noches y bienvenidos a Historias de una Vida. Soy Catalina Díaz y esta noche nos acompaña Aurora Hughes, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado al país y ha situado el tema del abuso familiar hacia las personas mayores en el centro del debate nacional. Señora Hughes, continuó, girándose hacia mí, 6 meses después de los acontecimientos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tanta gente? Su pregunta era directa pero compasiva, permitiéndome empezar en mis propios términos. Me siento agradecida, respondí, notando cómo mi voz se estabilizaba mientras hablaba. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de la relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si la que estaba equivocada era yo. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que cualquiera quisiera admitir. Catalina asintió y consultó sus notas. Cuéntenos sobre los años previos a aquella noche, cuando empezó a darse cuenta de que algo no iba bien en la relación con su hijo y su prometida. Era la pregunta que estaba esperando, la oportunidad para explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla de forma gradual, casi imperceptible. Empezó con cosas pequeñas, expliqué, recordando aquellas primeras señales que había ignorado por amor. Comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme sola, presiones sutiles para que tomara decisiones que en realidad solo los beneficiaban a ellos. El abuso familiar rara vez empieza con golpes o gritos. Empieza con la erosión lenta de tu confianza en ti misma, con hacerte dudar de tu propia realidad. Carlos se inclinó hacia adelante para añadir contexto legal. Lo que describe Aurora es un patrón clásico que vemos en los casos de abuso hacia personas mayores, explicó. Los agresores, especialmente cuando son familiares, utilizan primero tácticas de manipulación psicológica antes de pasar a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza de preocupación cariñosa. ¿Y el momento de la revelación?, preguntó Catalina. ¿Cuándo decidió exponer la verdad sobre su situación financiera? Era la pregunta que sabía que llegaría, la que me obligaba a explicar la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí, simplemente. Cuando Julieta me abofeteó en medio del salón, delante de 130 personas, por negarme a entregarle las llaves de mi piso, supe que había cruzado una línea que yo no podía ignorar. En ese momento entendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus actos, sino de protegerme a mí misma de seguir siendo víctima de su abuso. La entrevista continuó durante 45 minutos, abarcando todos los aspectos de mi historia. Hablé de la decisión de vivir de forma sencilla para proteger mi privacidad, de los años de apoyo económico secreto que había proporcionado, de la conspiración para declararme incapaz y de la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba pensada no solo para contar mi historia,
sino para educar sobre las señales de alerta y los recursos disponibles. Señora Hughes, dijo Catalina cerca del final del programa, ¿tiene algún mensaje para su hijo, si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que había temido y esperado al mismo tiempo. Miré directamente a la cámara, sabiendo que existía la posibilidad de que Esteban estuviera mirando. Esteban, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te quiero. Siempre te querré porque eres mi hijo. Pero querer a alguien no significa permitir que te maltrate. Querer a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su comodidad. Querer a alguien no significa convertirte en víctima de su codicia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, continué, sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Pero solo si puedes cruzarlas como el hombre honorable que intenté criar. Solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar toda la responsabilidad por tus actos. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye con amor y respeto, no con oportunismo y manipulación. Y para todas las personas que estén viendo esto y reconozcan su propia historia en la mía, añadí, dirigiéndome al público, quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad, sin importar su edad. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su casa y su vida. Tienen derecho a poner límites a los familiares que los tratan mal, y tienen derecho a pedir ayuda cuando esos límites son violados. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catalina me abrazó con lágrimas en los ojos. Aurora, esta ha sido una de las entrevistas más poderosas que he hecho. Va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, sabiendo que habíamos logrado algo mucho más grande que ganar un juicio. Aquella noche, mientras volvía a mi piso con José, Lucía y Amelia, me sentí más en paz que en muchos años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad, y había usado mi dolor para ayudar a otros. Fuera lo que fuera que el futuro trajera con Esteban, sabía que había hecho lo correcto. Aurora, dijo Lucía desde el asiento de atrás, estoy tan orgullosa de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que va a proteger a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón cuando llegamos a casa. El piso que Julieta había codiciado ahora se sentía realmente como un hogar otra vez, no porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque por fin había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que, a veces, la única forma de salvar una relación es estar dispuesto a perderla, y mientras me preparaba para dormir esa noche, supe que había dado el ejemplo más importante de toda mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderte, que nunca eres demasiado mayor para exigir dignidad, y que el verdadero amor a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida apenas estaba empezando de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche que partió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde antes regaba mis plantas y reflexionaba sobre las humillaciones silenciosas que creía tener que soportar por amor de madre. Qué distinto se ve el mundo cuando por fin encuentras el valor de ponerle precio a tu dignidad. La mañana empezó como todas en los últimos 18 meses, con una llamada de Carmen, la coordinadora de la Fundación Aurora Hughes para la protección de las personas mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de la herencia que redirigí. Aurora, tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Carmen con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a quienes trabajamos en este campo. Todos con patrones similares. Hijos adultos presionando a padres mayores por propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi mesa es como mirarse en el espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años cuya hija la convenció de vender su casa, por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. El día anterior fue el de un hombre de 69 años cuyos hijos gemelos lo chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas $50,000, no volverás a ver a tus nietos. La ironía no se me escapa. He convertido mi peor experiencia personal en el propósito más profundo de mi vida. La fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control sobre sus finanzas, sus propiedades y, sobre todo, su autoestima. Contamos con abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y una red de apoyo que ojalá hubiera existido cuando yo me sentía tan sola y confundida.
José sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es vicepresidente de la fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que empezó a dar charlas sobre cómo detectar la manipulación familiar. Aurora me